buenas tardes. Le damos la bienvenida a una nueva charla de Fundación OSDE. Queremos contarles que hoy, después de mucho tiempo, podemos tener espectadores en el auditorio, según el aforo permitido. De modo que hay personas que nos están acompañando para presenciar este evento. Estamos muy contentos de que estén acá y de que ustedes también puedan disfrutarlo. A través de la pantalla también para todo el país. Nuestro auditorio, queremos recordarles, que cuenta con las condiciones de ventilación necesarias y los recambios de aire requeridos por las normas vigentes, y los invitados cumplen con las medidas de higiene y distancia recomendadas para evitar el contagio de COVID-19. El impacto de las emociones en las decisiones y en las acciones cotidianas es uno de los hallazgos más importantes de la ciencia del comportamiento en el siglo XXI. Hoy, de la mano de Stanislav Bajraj, te proponemos un recorrido de autoconocimiento para tu vida personal y profesional. Stanislav Bajraj es doctor en Biología Molecular de la Universidad de Buenos Aires, máster en Administración de Empresas de la Universidad Torcuato Di Tella, da clases de liderazgo e innovación en la Escuela de Negocios de esta última casa de estudios. Publicó los bestsellers Ágilmente y En Cambio, entre otros libros. Agradecemos a las empresas que nos acompañan esta tarde y a las filiales OSDE que hacen posible esta charla. Muchísimas gracias. Queremos decirles que si ustedes quieren dejarle preguntas a Stanislav, lo pueden hacer en el chat y se las vamos a hacer después de la presentación. O sea que son bienvenidas todas las consultas. Ahora sí, los dejo con Stanislav. Stanislav, buenas tardes. Bueno, gracias María, gracias por la presentación. Y bueno, muchas gracias a la Fundación OSDE por la invitación y encantado de estar en esta versión híbrida que creo que vino para quedarse en estos momentos tan particulares. Bueno, vamos a charlar un poco de emociones, ¿no? Un mundo complejo, intenso, pero también divertido, y la ciencia tiene mucho para aportar. Gracias al avance de la tecnología, los científicos, yo soy biólogo, como decía María, comprenden cada vez más qué es una emoción, dónde está, para qué sirve, etcétera, etcétera. Igual, creo que la frase más importante de toda la charla es la siguiente: por favor, no me crean nada de lo que les voy a contar. Es muy importante. Entonces, ¿qué es la mente? La mente un poco depende a quién le preguntes. A la disciplina que estudia la mente, la psicología, la sociología, la biología, las neurociencias. Hay un montón de disciplinas que estudian la mente, pero todos más o menos nos ponemos de acuerdo en que la mente son tus pensamientos, nuestros pensamientos. Y hoy, gracias a la tecnología, como decía hace un ratito, los pensamientos se pueden medir. Son energía. Los pensamientos son energía. Y se puede medir y descubrir que un pensamiento más o menos tiene unos 70 milivoltios de energía. Y pensamos entre 30, 40, 50.000 cosas por día, multipliquen ese número por 70 milivoltios y van a ver la cantidad de energía que genera nuestra cabeza. Entonces la mente, energía. Después tenemos algo más conocido, por lo menos en la parte de afuera, que es el cuerpo. Muy poca gente conoce el adentro. Y el cuerpo claramente es materia, lo podemos tocar. Sin embargo, algo muy interesante, gracias a los físicos, hoy sabemos que la materia está compuesta básicamente por energía también. Fíjense, ¿no? En el slide, la materia es 0,0001 de masa y 99,999 de energía. Es decir, científicamente podemos estar seguros que nosotros somos energía. Y yo sé que está muy de moda la palabra tu energía, somos seres de energía, etc. Somos energía. Y eso es ciencia. Entonces, ¿dónde está el actor o la actriz principal de hoy, que son las emociones? ¿Está en la mente? ¿Está en el cuerpo? Bueno, para los biólogos hoy, las emociones, como voy a explicar en un ratito, se originan en el cerebro, pero van al cuerpo. Las emociones van a alojarse al cuerpo y depende de lo que hagamos con ellas, se van a quedar ahí o van a ser liberadas. Incluso en inglés, emotion, emoción, es energía en movimiento, ¿no? Las emociones son energía que están en movimiento y en movimiento en el cuerpo. En el 2012, un grupo de científicos, y después se repitió en distintos laboratorios del mundo, les daban dos siluetas humanas, como las que están viendo ahí, a distintas personas, voluntarios, de distintas edades y distintas culturas, y les mostraban videos, distintos videos, donde mostraban escenas, algunas muy lindas, otras más feas, y básicamente lo que les pedían es, en esta silueta pinta con colores cálidos, como vamos a ver ahora, los rojos, los amarillos, ¿qué partes del cuerpo se activan cuando vos sentís
estas emociones, ahora las vamos a ver. Y con colores fríos, más azules o verdes, ¿qué partes del cuerpo se desactivan? Están tratando de entender si distintas culturas y en distintas edades podían coincidir en qué parte del cuerpo se alojan distintas emociones. E increíblemente coincidían. Es decir, la gente puede decir en qué parte del cuerpo siento que se activa cuando estoy enamorado o feliz, alegre, contento. Podemos ver, por ejemplo, ahí abajo, amor, mucho blanco, amarillo muy fuerte, colores cálidos. Podemos ver al lado la depresión, ¿no? Cuerpo muy frío, todo azul, y distintas emociones como pueden ver ahí. Es decir, hoy, científicamente comprobado, las emociones, las personas las podemos ubicar en distintas partes del cuerpo dependiendo el carácter o el nombre de la emoción que le pongamos. Resumiendo, podemos decir que los pensamientos son el lenguaje del cerebro y las emociones son el lenguaje del cuerpo. Y una palabra que también está muy de moda y tiene una definición en el mundo de la biología, se puede definir de distintas maneras, hoy vamos a ver por lo menos la biológica, es ¿dónde está la actitud? ¿Qué representa la actitud, ¿no?, en el cerebro y o en el cuerpo? ¿Y por qué es tan importante la actitud cuando hablamos de emociones? Les voy a presentar un modelo muy sencillo que se llama el modelo del iceberg, como pueden ver ahí. Todos los que saben qué es un iceberg, el 10% se puede ver, el 90% está bajo el agua. Hoy ya vimos que cuerpo y mente para la ciencia es parte de lo mismo. Una frase que me gusta mucho es, si el cuerpo fuese el mar, la mente son las olas, ¿no? Es parte de lo mismo. Entonces, cuerpo y mente es lo mismo. Y con este modelo uno puede explicar de manera sencilla cómo te va en la vida. ¿Cómo es tu performance, tu rendimiento? ¿Cómo te va en tu día? ¿De qué depende tu rendimiento en tu día, en tu mes, en tu año? Tu rendimiento en el trabajo, tu rendimiento en tu casa, etc. Y no cabe duda que depende de lo que uno hace o no hace. Los comportamientos, nuestras acciones, que como ven está fuera del agua porque podemos ver lo que uno está haciendo, van a impactar siempre en cómo me va en la vida. Si yo trabajo en un banco y estoy tratando mal a los clientes, ¿no?, y llego tarde y no contesto los mails, y etcétera, etcétera, claramente mi rendimiento va a ser negativo, va a ser malo o no va a ser bueno, ¿no? Entonces, cómo uno se comporta en la vida impacta en cómo uno le va en la vida. Entonces, la biología y otras disciplinas también se preguntan de qué depende que yo me comporte de una manera determinada hoy y mañana quizás también igual y pasado igual, pero en 4 días por ahí un poco distinto. ¿De qué depende mis comportamientos? ¿Quién es o quiénes son los que impactan en mi forma de hacer las cosas? ¿Por qué un día voy a trabajar de una manera y un día distinta? Y ahora sí hay que meterse abajo del agua, porque eso es algo que uno no puede ver del otro ni puede ver de uno mismo. Y son las emociones. Y tiene mucho sentido lo que digo, tiene sentido común. Estar contento, motivado, seguro, te hace comportarte de una manera diferente que si estás triste, enojado, inseguro, insatisfecho, desconfiado, etc. Entonces, cómo yo me siento impacta en cómo hago las cosas. Y en general, si nos ponemos a pensar en la escuela, en los padres, con cariño lo digo, en general están todo el tiempo diciéndonos cómo hacer las cosas, cómo comportarnos, los jefes, ¿no?, los presidentes, cómo hay que hacer las cosas. Muy poco nos preguntan cómo nos sentimos o cómo nos queremos sentir y de qué depende de cómo nos sentimos. Aprendemos mucho de vuelta, lo digo con cariño en la escuela, que nos sentimos de una manera u de otra por lo que nos pasa. ¿Qué te está pasando? Y perdió mi equipo favorito. Ah, por eso estás triste. ¿Qué te está pasando? No sé, mi novia no me escribe. Ah, por eso te enojaste. Y para la ciencia, por lo menos de la disciplina que yo estudio, no es tanto el contexto el que nos hace sentir cosas, sino es cómo interpretamos ese contexto, cómo le damos sentido a lo que está pasando, cómo pensamos lo que está pasando. Y eso es algo que tampoco nos enseñan mucho, a pensar cómo estamos pensando. De la manera que yo pienso, es de la manera que me voy a sentir. Si yo voy a una reunión de trabajo y estoy subiendo las escaleras y estoy por llegar y voy pensando, uy, esto no les va a gustar, no estoy bien preparado, seguro que me va a mirar así. Todos esos pensamientos no son inocuos, no son neutros. Esos pensamientos me van a hacer sentir algo. En este caso, inseguridad, por ejemplo, o desmotivación. Entonces,
cómo yo pienso, la categoría, la calidad de mis pensamientos impacta en cómo yo me siento, y cómo yo me siento impacta en cómo hago las cosas y finalmente cómo me dan la vida. Entonces, si estuviésemos charlando interactivamente, muchos me preguntarían, ¿qué quiere decir? ¿Que primero viene el pensamiento y después viene la emoción? No, es todo el tiempo en loop, porque estamos vivos, porque somos dinámicos, fluidos, todo el tiempo los pensamientos están conversando con las emociones y viceversa. Y hoy se puede estudiar quién tiene más influencia sobre el otro. Las emociones existen en el planeta más o menos hace 200 millones de años y los pensamientos hace 100.000. ¿No? Son como bebés que aprendimos a pensar. Y hoy cuando uno estudia el cerebro, claramente hay muchísimas más autopistas y más anchas que van desde la parte límbica o emocional hacia los pensamientos, que se llama el córtex prefrontal, que al revés. Es decir, hoy todavía somos mucho más emocionales que racionales. Sin embargo, no, yo soy racional, ¿no? En realidad lo que la razón hace mucho es justificar lo que la emoción decide sin darnos cuenta. Mis dos palabras favoritas en mi vida, darse cuenta. Muchas veces pasamos por la vida sin darnos cuenta de nada, ni nos damos cuenta cómo estamos pensando. ¿Para qué sirve? Y justamente el título de la charla es el diseño de las emociones. Cómo yo me quiero sentir, puedo impactarlo si pienso distinto o también si me comporto diferente. Porque fíjense que están como en el sándwich, ¿no? Si yo me muevo distinto y hago las cosas distintas, también el cerebro va a reconocer que hay una emoción distinta. En la charla de hoy vamos a hablar más de los pensamientos, pero el cuerpo también tiene mucho para impactar en cómo me siento. Ahora, cuando uno estudia las emociones, duran segundos. Una emoción son segundos de tu vida. Y la gente dice, no, ¿cómo puede ser? Si estoy triste hace 3 horas. O si estoy contento hace 2 días. ¿No? O si estoy deprimido hace un año. Bueno, eso hay que ir a terapia 100%. ¿eh? O si estoy enojado hace 40 minutos que estoy enojado. Y me está diciendo que la biología dice que duran segundos. ¿Cómo puede ser que estoy hace horas así? Y acá entra la actitud. Tu actitud hace que las emociones duren más tiempo. Entonces vamos a definir qué es la actitud, por lo menos para la biología. ¿No? Claramente está relacionado con tu forma de pensar. Entonces, decimos que la actitud que cada uno tiene, todos tenemos distintas actitudes en la vida, es por cuánto tiempo yo logro sostener una emoción particular u otra. Yo sostengo la emoción en el tiempo con mi actitud. No me va a salir, no voy a poder, esto es muy difícil, no me van a querer, ¿para qué lo voy a intentar? Yo de esto no sé nada, soy muy cuadrado. Eso es una actitud frente a la vida que va a provocar emociones muy probablemente displacenteras. Insatisfacción, desmotivación, inseguridad. No es lo que está pasando. Es yo, con mis pensamientos, con mi actitud, la que estoy generando esa emoción. Y quizá lo estoy haciendo hace 40 años y no me doy cuenta. O hace 30, o hace 10, no importa. Una vez que uno empieza en ese hábito de pensar de una manera determinada, casi siempre toda la vida, a menos que se den cuenta y hagan algo para cambiar eso, hoy voy a decir una mini técnica, uno puede vivir toda la vida así. ¿Y qué? ¿En realidad qué hace? No, no soy yo, es mi país. No, es mi jefe, es mi pareja. Acá no se puede. Siempre el cerebro va a buscar culpar al afuera. Se va a quejar, le encanta quejarse. No a los argentinos, al cerebro le encanta quejarse. Porque cuando el cerebro se queja, no tiene nada para hacer. No toma riesgos. Y la función 1 del cerebro es estar vivos. Al cerebro no le importa que seas feliz. Al cerebro le importa que estés vivo. Y la segunda cosa que le encanta al cerebro, porque genera estos chorros de dopamina que nos dan sensaciones de placer, es tener razón. El cerebro prefiere tener razón que ser feliz. Y muchas grandes discusiones políticas, culturales, educacionales, económicas, de pareja sobre todo, es por quién tiene la razón, en vez de quién quiere ser feliz. Entonces, la frase sería, tener razón y ser feliz, muchas veces las dos cosas no se puede. Entonces, la elección es tuya. Si fuese por tu cerebro, vas siempre a querer tener razón. Y a veces es mejor ser feliz que tener razón en un montón de discusiones que repetimos durante años y años y años y nunca llegamos a nada. Entonces, la actitud tiene que ver con tu mentalidad.
con tu forma de pensar. Esa forma de pensar no aparece cuando naces, la vas construyendo fundamentalmente en los primeros 10 años de vida, vas construyendo tu mentalidad. Hay algo que uno hereda, que es el carácter, ¿no? Puede tener un carácter extrovertido, introvertido, un carácter de una persona un poco más ansiosa o más tranquila, y sobre ese carácter uno va construyendo su personalidad, su mentalidad, su actitud frente a la vida, y eso en general lo aprendemos mucho de nuestros padres, y después vamos aprendiendo pues, las cosas que vamos aprendiendo en la vida, el conocimiento, nuestras experiencias nos van cambiando nuestra actitud. Las buenas noticias es que tengas la actitud que tengas, la podemos cambiar siempre. Es más, creo que la única cosa que el ser humano puede cambiar a cualquier edad, en cualquier momento, salvo que tenga una patología particular, es la actitud. La actitud depende solo de vos, ni de tu pareja, ni de tu país, ni de lo que te está pasando afuera. La actitud es tuya. En general es siempre la misma, porque como vamos a ver, se convierte en un hábito, pero vos la podés cambiar. Vamos a ver un poquito cómo. Entonces, es esa actitud, tu forma de pensar, el sentido que le das a las cosas, que en general, de nuevo, es inconsciente, uno no se está dando cuenta, que genera que las emociones puedan durar horas, días. No la emoción en sí, que como dije biológicamente, dura segundos. Entonces, tu actitud puede hacer que estés emocionalmente neutral. ¿Cómo te sentís? No sé, estoy ok. Pero tu actitud también te puede poner feliz, alegre, contento. Tu forma de pensar. Y tu actitud, obviamente, algo que vemos cada vez más en el mundo, te puede generar muchísima ansiedad, ¿no? Tus pensamientos rumiantes. Y vos estás todo el tiempo echándole la culpa al tráfico, ¿no? Que hoy justo hubo mucho, ¿no? Y estás echándole la culpa al tráfico. Y tu ansiedad es el tráfico. No. Tu ansiedad es cómo vos estás interpretando el tráfico. Si el tráfico no lo puedes controlar, si vos no puedes hacer nada con el tráfico, salvo salir antes o ir por otro camino, pero una vez que estás ahí, la ansiedad la provocás vos. Yo sé que es fácil de decir y difícil de hacer, pero lo que es importante es que es posible de hacer. Todos, cualquiera de nosotros. Entonces, cuando la biología estudia las actitudes de la gente, están los extremos, y después casi todos nosotros vamos a ser seguramente grises entre esos extremos. Tenemos mucha gente que tiene lo que se llama la actitud fija. La actitud fija se caracteriza principalmente por la gente que dice, por ahí alguno de ustedes se siente representado por esto, yo soy así. No, yo soy así, ya tengo 50 años, ya tengo 40 años, ya tengo 70 años, más inteligente no puedo ser, ya está, ¿no? ¿Cambiar? No, yo no puedo cambiar. ¿Cómo voy a cambiar? Ya está. ¿Para qué me voy a esforzar? ¿De qué me ayuda a esforzarme? Esa es actitud fija. No digo que sea mala o buena, ¿eh? Y escuchar al otro a ver qué tiene que decir de mí. Uy, no, eso es peligroso. Mirá si me dice algo malo. Mirá si me critica. Uy, no, mirá qué difícil, ¿qué es esto? No, ¿para qué? No, lo difícil es... No quiero nada difícil. Y si a uno le va bien o al otro le va bien, es como una amenaza para esa gente que tiene esa actitud fija. Esa actitud fija no es heredable, no viene con los genes, es aprendible. Es el papá que le dice al hijo, no te esfuerces, haz lo que te sale bien y punto. Bueno, si tu maestra te dice algo, no hace falta que la escuche. ¿Se entiende? Uno va aprendiendo eso mucho de los padres y sobre todo más de lo que dicen los padres, imitan. Las personas tenemos dos formas y solamente dos formas de aprender en la vida. Por imitación, copiamos, o por prueba y error. ¿No? Probamos algo, nos equivocamos y podemos aprender o no. Mucha gente se sigue equivocando en lo mismo, ¿no? Y después tenemos en el otro extremo la actitud que se llama growth mindset en inglés, actitud de crecimiento. La gente, y acá seguramente que hay, porque con la cabeza me hacen así, ¿no? Yo puedo ser más inteligente. ¿Por qué no? Me tengo que esforzar, ¿no? Puedo cambiar un poco, no sé cuánto, pero un poco puedo cambiar. Va a depender de mí, no del otro. Pero el esfuerzo va a ser importante, va a ser central. Si no me esfuerzo, ¿cómo voy a cambiar? Y por eso voy a escuchar lo que tenga el otro para decirme. Quizás me dice cosas que puedo aprender. Tengo que estar abierto a escuchar lo que tiene para decir el otro y que quizás puedo aprender cosas. No es una amenaza el feedback o lo que tiene el otro para decirme. Y cuando algo me cuesta, está espectacular. Porque si hay muy pocas cosas que la comunidad científica está de acuerdo con el cerebro. Pero esta es la única que yo, por lo menos en mis estudios, todos están de acuerdo, que la actividad física y hacer algo que te cueste rejuvenece el cerebro. Cuando algo te cuesta, está buenísimo para el cerebro. Otra cosa es que algo te estrese completamente, eso no.
O sea, te puedes aburrir, el cerebro está así, no hace nada. Te puedes estresar, envejecer más rápido. Pero cuando es desafiante y te está costando, tengas 40 años o 10, es lo mismo, eso es positivo para el cerebro. Y esta gente que tiene esa actitud de crecimiento se da, acuérdense las dos palabras favoritas, se da cuenta de eso. Y si le va bien al otro, espectacular, voy a ver qué hizo el otro para que le vaya bien, no necesariamente para copiarlo, pero por ahí puedo aprender cosas de eso, ¿no? que le fue bien. Entonces tenemos esa actitud más fija, esa actitud más de crecimiento, y estamos navegando muchos en el medio. Podemos tener actitud fija para el arte. Yo puedo decir, no, yo en el arte, más que lo que sé pintar, no puedo pintar, soy malísimo. Es una actitud fija. Y ser al mismo tiempo actitud de crecimiento en el deporte. No, si sigo entrenando y todo, por ahí puedo mejorar al fútbol, etc. Entonces, pueden estar las dos. Pero el verbo más importante cuando se refiere a esta forma de pensar, actitud, es el de creer. Creer en uno. El cerebro no tiene una región responsable o que se dedique a distinguir cuando algo es verdad de que cuando algo es fantasía. El cerebro no puede reconocer la realidad de la fantasía. Por eso cuando vemos una película de terror, por ejemplo, tenemos miedo. Si es una película, ¿por qué tenemos miedo? No va a pasar nada. El cerebro está tan metido en ese, ¿no? adentro de la película, no reconoce si es verdad o no, hasta que en un momento dice, pará, estoy en mi casa, no pasa nada, las arañas gigantes no existen. Pero el cerebro le hace caso a lo que vos creés. Por eso decimos creo en Dios. No decimos veo en Dios, siento en Dios, pienso en Dios. ¿No? Decimos creo en Dios. El verbo más importante a la hora de cambiar que uno se tiene que preguntar es, ¿creo que lo puedo hacer? ¿Creo que es posible manejar o gestionar mis emociones o cambiar? Si la respuesta es no, va a ser muy sufriente eso. La gente puede cambiar aunque no crea que pueda, ¿no? Nos pasa a todos. En la pandemia, por ejemplo, muchos cambiamos casi forzados o en la cuarentena. Pero cuando uno cree en uno, no se sufre tanto. Es doloroso, porque el cambio en general es doloroso, pero no hay sufrimiento. El dolor es natural, el sufrimiento es causado por nuestra rumiación. Entonces volvemos, la actitud va a impactar en cómo me siento. Mucha gente no sabe qué actitud tiene, mucha gente no es consciente de lo que está pensando y de la forma para pensar. Entonces, hace días, semanas, años, décadas que siente enojo por algo, siente tristeza por algo o alegría por algo y no se está dando cuenta que es uno que lo está generando. No es la situación de afuera, es uno que se lo está generando. No estoy diciendo que el contexto no influye, Estoy diciendo que el contexto influye mucho menos de lo que pensamos. Entonces, para explicar un poco algunas cosas del diseño emocional o de la inteligencia emocional, una gran pregunta que se hicieron muchos científicos muchos años es si usamos todo el cerebro. Y como no estaba la tecnología para entenderlo, la general respuesta era no. Hay muchas películas hoy, ¿no?, que podemos ver en el cine o en cualquier plataforma que no, los humanos no usamos todo el cerebro. Bueno, sí usamos todo el cerebro. Todas las personas usamos todo el cerebro, pero no lo podemos usar todo al mismo tiempo. Es decir, yo lo puedo usar todo, pero no en simultáneo. ¿Por qué? Porque el cerebro, como cualquier órgano o tejido, tiene células. Las más famosas son las neuronas, pero tiene otras células también. Y esas células necesitan comer y respirar, si no, no pueden funcionar. Es decir, oxígeno y glucosa, básicamente. Y representando más o menos el 3% del peso del cuerpo, pero llevándose casi el 25% de lo que comemos y respiramos, el cerebro es un órgano muy caro, gasta mucha energía, esa entrada de oxígeno y de glucosa, en esta especie que somos, sapiens sapiens, permite en simultáneo encender hasta el 2% de tu cerebro aprox. Vos podés prender al mismo tiempo 2% de tus neuronas. Tenemos más o menos 86.000 millones de neuronas, es un montón, 2%. ¿Está bien? Para hacerlo fácil, si tuviésemos 100 neuronas, puedo prender 2. Las otras 98 están como apagadas. No, ¿cómo no? Están apagadas. Si quiero prender alguna de las 98, tengo que apagar alguna de estas 2. ¿No? Acá, como lo hice recién, ¿no? Prendí la amarilla, pero para prender la amarilla tuve que apagar la roja. Entonces el cerebro es como que se va prendiendo y apagando, ¿no?, dependiendo qué estoy haciendo con él. Estoy jugando al fútbol, se prende un área motora, estoy haciendo matemáticas, se prende un área de la lógica, estoy haciendo la cocina, se prende un área del hábito, etc. Pero es un mito que no usamos todo el cerebro. ¿Por qué les cuento esto? Yo lo llamo cariñosamente la regla del 2%. Porque con este número 2% entendemos mucho de las emociones. Fíjense,
Los números son inventados por mí, por favor no lo repitan afuera, no es exacto, es un invento. Pero imagínense que estamos en un estado de furia, muy enojados, mucha furia. Todo el oxígeno y toda la glucosa que entra en el cerebro va a ir a alimentar las neuronitas de la furia, digo comillas porque no existen, pero imaginemos la película Intensamente de Disney, ¿no? El personaje ese rojo de la furia. Todo el oxígeno y toda la glucosa va a alimentar ese área del cerebro. Entonces, en ese estado de furia, tengo que tomar una decisión, tengo que lidiar con un desafío, tengo que hablar con una persona en estado de furia. ¿Tengo neuronas disponibles para pensar? O mejor dicho, ¿tengo alimento y oxígeno para darle de comer a las neuronas del pensamiento que están en el córtex prefrontal debajo de la frente? Y claramente no. Este 1.9 y 0.1 es mentira, ¿eh? Es simplemente para que vean que en estados emocionales intensos, hablamos de intensidad emocional, poco puedo pensar. Y es por eso que muchas veces en esos estados emocionales nos arrepentimos de lo que decimos, nos arrepentimos de lo que hacemos, a veces pedimos disculpas y a veces no, pero la explicación es sencilla, es la regla del 2%. No pude pensar con claridad, estaba todo el mundo de la furia alimentándose y comiendo, ¿no? Y respirando, y no pude ir a darle de comer a las neuronas del pensamiento que están en el córtex prefrontal, que es lo último que se formó del cerebro humano. Entonces, el cerebro no le interesa si la emoción es linda o es fea. Al cerebro no le importa si la emoción me da placer, como puede ser la euforia que puse ahí, o me da displacer, como puede ser la furia. Al cerebro acá lo que está midiendo es la intensidad. Si la emoción es muy intensa, la calidad de pensamiento baja y lo que digo o lo que hago, comportamiento, probablemente después me arrepienta, porque no tuve capacidad de pensar con claridad cómo resolver esa situación. Entonces, sea placentera o displacentera, para el cerebro le da igual. Por eso muchas veces, en estados de euforia, cometemos muchos errores. Yo suelo trabajar con tenistas profesionales y cuando el 100 le gana al 3 del mundo y está eufórico, y está bien que lo esté, si sale a jugar el próximo partido eufórico, ¿qué pasa? Pierde. Porque las neuronitas que necesitaba para jugar al tenis estaban todas ahí en euforia todavía. Entonces la euforia es trabajable como la furia o como el pánico, ¿no? Estamos hablando dentro de un rango de normalidad. No estoy hablando de patologías porque no soy médico ni neurólogo, ¿eh? Dentro de lo que es las personas más o menos sanas, no sé cómo definirlo. Una nena de 4 años, Julia Prada, una vez me definió, entonces la inteligencia emocional sería algo así como, ¿qué puedo hacer para pasar de furia a enojo? Porque si bajo la intensidad de esa emoción, que sería como la misma, tengo más glucosa y oxígeno para ir a alimentar a las del pensamiento o a bronca. ¿Cómo puedo regular la intensidad de la emoción para tener más disponible neuronas para pensar con más claridad, incluso para pensar con creatividad, para resolver una situación de una manera diferente a como las estoy intentando resolver en la vida? Esa es una forma fácil de cómo definimos la inteligencia emocional, poder regular la intensidad de las emociones. Entonces, todo lo que tenga que ver con aprender sobre las emociones tiene que ver cómo hago para estar tranquilo, que es este gesto que hago yo, bajar un poco la intensidad emocional para poder pensar con más claridad la situación. Todos vivimos y vamos a vivir momentos de tensión en la vida, siempre. No hay forma de que no suceda. Y cuando estamos sobreprotegiendo a nuestros hijos para que no vivan momentos de tensión, no le estamos dando herramientas para que después puedan lidiar con esos momentos cuando sean adultos. No podemos evitar los momentos de tensión, pero sí podemos aprender a jugar con esta intensidad emocional para tomar mejores decisiones. Entonces, estamos hablando de cómo me siento y la intensidad de eso que siento impacta en mi toma de decisiones, impacta en mi comportamiento, mis acciones y obviamente impacta en mi bienestar. Estar con pánico, con furia, es malestar, ¿no? En general, ¿no? En general. A algunos les gusta, puede ser, pero sostenido el tiempo seguro que no. Entonces, ¿cómo definimos una emoción en ciencia? A lo largo de la historia de la ciencia ha habido distintos enfoques de qué es una emoción. Es muy difícil ponerse de acuerdo. Ni yo encontré, no mencionó María, pero el último libro que se llama En el limbo, que es todo sobre este mundo de las emociones, es difícil encontrar una definición de qué es una emoción. Depende un poco del enfoque. Yo elegí el que me gusta a mí, por eso le dije que no me tienen que creer nada,
que es un enfoque creado por una doctora que se llama Lisa Feldman Barrett, por si la quieren googlear después. Pero sí o sí hay dos conceptos que yo los invito a erradicar. No hay emociones malas. No hay emociones negativas. Sin embargo, como padres, estamos todo el tiempo enseñando eso. ¿Cómo? Por ejemplo, no estés triste. ¿Qué entiende el nene? Que la tristeza es mala, si no tiene que estar triste. No, ¿cómo te vas a enojar por eso? Es un partido de fútbol. No te vas a enojar por un partido de fútbol. El nene tiene 10 años. Si se enoja porque perdió, está bien. Es lo que siente. Pero cada vez que impactamos y repetimos, durante sobre todo los primeros 10 años de vida, de que sentir de una manera no está bien, lo que le enseñamos a ese nene, yo soy uno de esos nenes hace muchos años, es a suprimir la emoción. Uy, estoy triste, pero mi papá me enseñó que está mal. ¿Qué hago? Nada. Me guardo la emoción. Y eso no es inocuo. Ya vamos a ver. O estoy enojado, mejor no le digo a nadie que estoy enojado. Me lo guardo, porque mi mamá me enseñó que no hay que enojarse por las pruebas de matemática. Y en el mundo de las emociones, mi propuesta es que no debería haber un debería. No deberías estar contento, no deberías estar enojado. Vos sentís lo que sentís. Entonces, cuidado con eso. Está claro que hay emociones que dan placer y otras que no, pero no son malas o negativas. Y la otra, que se puso muy de moda ya hace varios años, es que todo el tiempo hay que estar bien, todo el tiempo hay que estar positivo, todo el tiempo. No se puede. No es real. No es real. Déjame sentir lo que siento. Ahora, está claro que si estoy triste hace 15 días o 20 días, probablemente necesite ayuda de alguien, o deprimido, o enojado, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con estar hablando de emociones que son malas o negativas, y ojo con empujar a todo el mundo a que esté todo el tiempo bien. Y te describen, ¿cómo vas a estar mal si tenés esto, tenés esto, tenés esto, tenés esto? Bueno, me siento triste, o estoy angustiado, o estoy frustrado. Déjame sentirlo, déjame ver qué hago con eso, ¿no? Después eso uno puede hacerlo solito o con ayuda. Entonces, según esta doctora, Feldman Barrett, que les decía recién, la última y más moderna definición de lo que es una emoción se divide en 3 elementos. Claramente, la emoción está impactada por el contexto. No es lo mismo tener esta charla, todos ustedes con barbijo acá, que si estuviésemos en la playa a las 10 de la noche con las estrellas y una caipirinha. No es lo mismo. O sea, el contexto va a impactar en cómo me siento. No es lo mismo con el piquete que sin el piquete. El contexto impacta. Sentido común, impacta. Lo otro que va a impactar en cómo me siento yo ahora es lo que se llama experiencias pasadas. Cada vez que vivimos una situación parecida o igual, similar a esta situación, las emociones de aquella vez van a impactar en las emociones de hoy. Todo lo que vivimos parecido, similar, porque pasamos en la vida en general, vivimos 20, 30 cosas casi siempre las mismas, las emociones se van repitiendo, salvo que yo cambie, que ahora sobre el final vamos a ver cómo. Y el concepto más moderno y más biológico, el elemento que compone una emoción, además del contexto y las experiencias pasadas, es lo que se conoce en biología como la interocepción. Y obviamente no hace falta que se acuerden qué es, ni el nombre, pero la interocepción son áreas del cerebro muy antiguas que están recibiendo información todo el tiempo de distintas partes del cuerpo, en realidad de todo el cuerpo. Como ven ahí, tendones, ligamentos y músculos, todos los órganos y vísceras, la piel, que es el órgano más extenso y más grande del cuerpo, y todo lo que tiene que ver con el movimiento, cómo estoy, si me aprieta, si no me aprieta, el calor, el frío, toda la parte mecánica, química, ¿no? Y todo lo que está circulando por la sangre. Es como que el cerebro tiene estas áreas para ver qué está pasando con vos en este momento ahora. Y según esta definición, cuando combinamos el contexto presente ahora, más tus experiencias pasadas similares a lo que te está pasando, más lo que el cerebro interpreta de lo que le pasa a tu cuerpo en este momento, el cerebro lo que hace, o estas áreas interoceptivas, lo que hacen es interpretar en 2 ejes. Y piénsenlo del 1 al 10. ¿Cuánta energía tienen en este momento? Del 1 al 10. ¿Con cuánta energía se sienten? Muy agotados, muy cansados, baja energía, un 2, un 3. Muy arriba, un 7, un 8, un 9. ¿Y cuánto placer sienten en este momento? Un 1 sería displacer total.
la estoy pasando mal, como el gato audio, por ejemplo, ¿no? Y un 10 sería el mejor momento de mi vida. Espero que no sea este, por favor. Entonces, del 1 al 10 es displacer, placer. Y en la intersección de energía y placer, los seres humanos a eso le ponemos un nombre. Y eso es una emoción. Un instante de emoción, decimos en biología. Le ponemos un nombre a cierto placer o displacer y a cierta energía baja o alta. En este cuadro que les muestro acá, conocido como el emocionómetro, hay 100, es de 10 por 10, o sea que podríamos decir que hay 100 emociones. Pero en realidad, nombres de emociones hay infinitos. Depende de tu cultura, de lo que te enseñaron en tu casa, lo que se llama el alfabeto emocional. Hay gente que tiene 4 palabras para describir cómo se siente. Y hay gente que tiene 40. Y después hay emociones culturales. Hay emociones que están en Finlandia, o en Japón, o en Brasil, que en la Argentina no las tenemos. Una que me gusta mucho en Japón, por ejemplo, hay una emoción particular, específica, para cuando vas a la peluquería y cuando salís de la peluquería, a mí ya no me pasa hace mucho, ¿no? Cuando salís, te ves peor que antes. Entonces te llama tu novia, tu amigo, ¿y cómo te sentís? Ageo tori. Ageo tori significa, fui a la peluquería, quedé peor que antes. Esa es una emoción que los que tienen pelo seguramente lo sintieron alguna vez, pero en Argentina o en castellano o en español no tenemos una emoción para eso. Sin embargo, cuando se las explico, la entienden, ¿no? Entonces, depende de la cultura y lo que aprendiste, vos le pones nombres, según esta teoría, a distintos estados de placer y de energía. Por ejemplo, un ejemplo fácil, ¿no? Baja energía, bajo placer, estoy triste. Grandes momentos para reflexionar. La tristeza es una emoción pacificadora. La tristeza permite darte cuenta que la vida no es siempre como vos querés. Gran aprendizaje para los chicos. En vez de decirle no estés triste. Bueno, a ver qué pasó. ¿Por qué te sentís así? ¿Qué podrías hacer diferente la próxima vez? ¿Cómo crees que papi y mami te pueden ayudar? ¿Cómo te podemos acompañar? Claro, el adulto que dice, no, no estés triste, son pavadas, lo mataste. Porque se lo repetiste 20 veces y después cada vez que esté triste lo va a suprimir. Y como vamos a ver dentro de poco, eso no es bueno para la salud. La psicología lo intuye hace mucho, pero hoy hay datos científicos de lo malo que es suprimir las emociones en el cuerpo y en la mente. Pero puede ser tristeza, desolación, cansancio, soledad. O sea, yo puse triste, puede haber un montón de emociones con baja energía y bajo placer. Cuando nos vamos a alta energía y bajo placer, puedo estar enojado, frustrado, ansioso, angustiado, ¿no? Como que estoy con energía pero no lo estoy pasando bien. Estos son momentos de emoción, instantes de emoción, donde uno está como más dispuesto al ataque. Cuidado, cuidado cuando uno entra a una reunión o tiene una charla con alguien que quiere en este estado emocional, porque probablemente vaya a atacar. Después tenemos algo que a la gente le gusta mucho, en general, que es cuando hay mucho placer y mucha energía. Contento, alegre, entusiasmado, excitado, motivado, podemos decir un montón, ¿no? Eufórico. Y este es un muy buen momento, por ejemplo, para probar cosas nuevas, para animarse a crear en estos estados emocionales. Y después, cuando hay baja energía, pero la gente lo está pasando bien, puede ser tranquilidad, en paz, calmo, ¿no? Sereno. Estoy tirando nombres de emociones. Y este es un muy buen momento emocional para ir a hacer las paces con alguien o para tener esa discusión complicada o esa charla complicada que nos quedó pendiente cuando uno está en este estado emocional. Es verdad, si yo estoy así y voy a hablar con alguien que está enojado, voy a rebotar seguramente, ¿no? Pero tiré como 4 ejemplos de emociones y estos estados emocionales cómo pueden impactar en lo que estamos por hacer o cómo estamos por comportarnos. Bien, entonces para la biología hoy, la emoción tiene que ver con tu contexto, sentido común, tus experiencias pasadas. ¿Queremos cambiar de micrófono? ¿Escuchan? Apágame este. Dale. Sigue, ahí está. Perfecto, gracias. Tiene que ver con tu contexto, todos lo sabíamos, ¿no? Lo que está pasando en el presente nos va a impactar en cómo nos sentimos, nuestras experiencias pasadas influyen en cómo nos sentimos en el presente, y lo que aprendimos hoy, al menos desde la mirada biológica, es esta lectura que hace el cerebro de qué le está pasando al cuerpo. Y tira cierto placer y cierta energía, y a eso le ponemos un nombre, que es una emoción. ¿Qué características tienen las emociones? Bueno, son biológicas. ¿Qué quiere decir? Que una emoción puede ser contagiante.
¿Cuántas veces nos pasa que un papá, un jefe, una mamá, ¿no? Un líder, un director técnico, un presidente, ¿no? Que está enojado y que está enojado y que está enojado y que mete miedo, terminamos todos enojados. Y cuando genera ese estado de enojo, de miedo, de frustración, se empieza a fabricar mucho cortisol. No solo la persona que está enojada, sino el equipo o la gente que está allegada a esa persona. Y el cortisol que te dice, andate, no te involucres, no participes, no colabores, andate lo más rápido posible. Y muchas veces nos preguntamos por qué este equipo no funciona. Y a veces tiene que ver con la emocionalidad que transmite el líder del equipo. Eso es biológico. Obviamente al revés, si transmite sorpresa, amor, cariño, alegría. No digo que está bien o está mal. Digo, esas emociones nos hacen fabricar oxitocina, que es justamente la hormona del bonding, del involucramiento. Esos son los equipos que quieren participar, colaborar, la gente que se queda después de hora, porque esa hormona nos hace quedarnos más, ¿no? Solo estrechando la mano fabricamos oxitocina. Es la hormona por excelencia de la mamá y el bebé, ¿no? Cuando está amamantando, pero los varones también fabricamos oxitocina. Dos características muy conocidas, ya lo vimos en el iceberg, la emoción me hace hacer algo de una determinada manera, por eso llamamos que son conductuales. Las emociones son subjetivas. ¿Por qué no estás contento? No, yo no estoy contento, estoy ok. ¿Cómo? No puede ser, ganó River. Sí, pero no me pareció que jugó tan bien, no estoy tan contento, ¿no? Cada uno interpreta distinto y no tiene por qué sentir lo mismo. Y muchas veces las parejas insistimos en que el otro sienta lo mismo que yo. No, son subjetivas, a veces pasa y a veces no. Y para ir cerrando como arrancamos, una característica es que aparecen con el significado que le damos a la situación. Todo el tiempo estamos pensando, todo el tiempo. Y la calidad y el contenido de esos pensamientos van a impactar en cómo me siento en este momento, ¿no? Lo que dijimos hace un rato que era tu actitud frente a la vida. Si no te das cuenta de tu actitud, muy probablemente no cambies la emoción. Y uno está esperando el afuera para cambiar el adentro. Y el afuera te puede cambiar un rato el adentro. La gente, está estudiada, la gente que se hace millonaria, ¿es más feliz? Sí, 4 meses. Está estudiado, hace 100 años que está estudiado. Es más feliz 4 meses. Después vuelve a su infelicidad con otros problemas diferentes. Ahora el problema es si la primera de Lufthansa es cómoda o no. Antes era si llegaba a fin de mes o no. Pero, y conozco casos de amigos que se han hecho millonarios por trabajar y les fue muy bien, y son los mismos emocionalmente. Y también hay estudios con gente que queda cuadriplégica, que uno dice, uy, pobre, ya está, no puede ser feliz. No, 4 meses es su promedio, ¿eh? Esto sí, con ayuda terapéutica, familiar, con acompañamiento, con colaboración, esa gente puede ser igual de feliz que antes, o más. Yo tuve la suerte de que cuando trabajé en Boston, mi sueldo me lo pagaba Christopher Reeve. ¿Se acuerdan de Superman? Que se cayó del caballo y quedó cuadripléjico. Todos los años me venía a buscar en avión a Boston y tenía que volar a creo que era Montana, ya no me acuerdo del estado donde estaba, a contarle a un grupo de científicos, si él estaba ahí con su mujer y sus hijos, a contarle mis avances o no, o mis no avances en mi trabajo científico, ¿no? Y la mujer contaba que nunca había visto a su marido tan feliz. Y estaba cuadripléjico, no podía hablar. Ejemplo extremo, ¿no? Tenía un montón de facilidades, pero bueno, gracias a ese accidente él donó mucha plata para la ciencia. Entonces, ¿cuándo aparece una emoción? Les presento a un genio que se llama James Gross, que está en Stanford. Bueno, James Gross dice algo parecido a lo del iceberg. Está esta situación, vamos a inventar una, tengo reunión de equipo, está mi jefe o mi jefa, obviamente lo mismo en la reunión, ese es el contexto, tengo que presentar yo. Empiezo a presentar, sea por Zoom o presencial, y de repente mi jefe, mi líder, mi jefa bosteza. En mi presentación, como acaba de hacer ella recién, bosteza. Entonces, me llama la atención ese bostezo. Y ahí hay una infinidad de posibilidades. Por ejemplo, mientras yo sigo hablando y veo el bostezo, digo, uy, soy un bodrio. Uy, me tengo que apurar. Uy, no le está gustando. Puedo empeorar. Uy, me va a echar. Uy, no me quiere más. Uy, ¿no? Todo eso que yo piense, que dura 0.47 segundos de reloj, me va a llevar a evaluar esa situación bostezo y a sentir algo. Y si yo acabo de pensar lo que les dije, me voy a sentir mal, me voy a sentir inseguro, me voy a sentir, ¿no?, desconfiado de mí mismo. 0,5 segundos antes estaba tranquilo presentando. 0,5 segundos después estoy pésimo.
La situación es exactamente la misma, yo estoy presentando, pero mi emoción me cambió. Me voy a empezar a apurar, voy a ver si bosteza de vuelta, voy a no mirarla, no sé, estoy inventando, ¿eh? Es decir, eso es lo que los biólogos llamamos como que las emociones tienen poder de cambio. Cambiamos mucho más por lo que sentimos que por lo que pensamos, por cómo nos queremos sentir. Cómo nos sentimos hoy y cómo me quiero sentir. Y si vos estás esperando que sea tu pareja o tu país o tu jefe que te haga sentir diferente, vas a esperar más o menos entre toda y toda la vida. Porque no va a suceder. Un ratito puede ser, pero no va a suceder. Entonces, recuerden que todo esto también va al cuerpo. Si yo me siento ahora inseguro, por ahí empiezo a estar así, me cambia el cuerpo. O empiezo a tartamudear porque estoy inseguro. O sea, va al cuerpo la emoción. Entonces, mucha gente aprendió, yo dije que fui uno de ellos, no están más mis padres, pero amo a mis padres, pero bueno, mi mamá no quería que me enoje nunca, me decía que la tristeza era mala. Entonces yo fui suprimiendo. No se puede suprimir la emoción, se puede suprimir la expresión de la emoción. No la hablo, no lo digo, no lo cuento, no lo muevo, porque el cuerpo también puede expresar las emociones, sería otra charla y otra actividad. Hoy hablamos de la palabra, del poder expresar lo que uno siente, ¿no? Decirle con tranquilidad a sus padres, a su jefe, a su equipo, exactamente eso. Entonces, cuando suprimimos la expresión de la emoción, está estudiado, tengo unos estudios de 30 años, son 30 años estudiando gente que suprime la expresión de la emoción versus la gente que puede expresar lo que siente. Y no cabe duda que pasan un montón de cosas distintas entre esos dos públicos, esos dos grupos de personas. La expresión, cuando no se expresa la emoción, queda atrapada en el cuerpo, genera malestar. ¿Por qué me duele acá? Qué raro, fui, me hice una resonancia, tengo un dolor acá y quizás es tu enojo de hace 20 años, el mismo, o tu tristeza, o tu frustración, o tu desilusión, que no la podés hablar, que no la podés decir, que no la podés sacar. Eso ya es ayuda, ¿no? Terapia, coaching, todo lo que ustedes quieran, chamán, gurú, lo que ustedes quieran. Hay un montón de herramientas y técnicas para ayudar a destrabar esas emociones y se convierten en síntomas. Me duele acá, ¿no? Me molesta acá, no sé por qué tengo esto, famoso colon irritable, dolor de cabeza. No digo que sí o sí, digo que mucho más en la gente que suprime la expresión de la emoción versus aquellas personas que han aprendido, de chicos o de grandes, da lo mismo, porque nunca es tarde, yo estoy en ese trabajo justamente ahora, en expresar la emoción. Mirá, me siento triste o estoy enojado por tal cosa y tal otra. No, vos me haces enojar. Vos me pusiste triste. No, eso no funciona. Ahí ya es la guerra, ¿no? Ahí es atacar. Entonces, poder expresar la emoción genera bienestar y tomamos mejores decisiones. Entonces, les cuento una técnica y cerramos. La técnica depende un poco de la disciplina que uno estudia, tiene distintos nombres, pero acá la vamos a llamar ¿qué pasa si en ese bostezo yo me entreno, porque sé que mi jefa suele bostezar en las charlas y termino poniéndome muy ansioso, por ejemplo? Si yo me entreno a pensar diferente, ese es el cambio de actitud. Cada vez que bostece voy a pensar que durmió mal. O voy a pensar que, no sé, que tuvo una fiesta y la pasó genial y no durmió. No voy a pensar en que yo estoy haciendo algo mal. Entonces, todos los deportistas olímpicos trabajan en esto, que es visualizar qué van a pensar en un momento particular, porque saben que ese pensamiento va a impactar en la emoción y esa emoción va a impactar en el comportamiento. Y un deportista olímpico que se comporta 33 ángulos distintos del hombro, perdió. Los tenistas, ¿no? Cuando van a sacar los top, ¿no? Saben en qué tienen que pensar, porque si no piensan en eso, entra la inseguridad, uy, qué mal que estoy jugando, uy, qué bien que está jugando el otro. Y ese pensamiento genera cierta inseguridad, y está estudiado, esa inseguridad hace que el saque sea un poquito de costado, ya se fue afuera. Nosotros no estamos ahí, pero está muy estudiado cómo el pensamiento impacta en la emoción y eso impacta en el comportamiento. Entonces, podemos pensar en reinterpretar, pensar distinta la situación, y eso va a cambiar seguramente la respuesta emocional. ¿Cómo? Tarea, el que tenga ganas. ¿Qué situación de tu vida cotidiana te incomoda mucho? Siempre tenemos todas situaciones que nos incomodan. El tráfico, que la comida llegue fría, la cara que me pone mi pareja cuando llega a la casa, mis hijos que no me escuchan, mi equipo que no me da las cosas a tiempo, los proveedores que me clavan y que no me contestan los mails. No sé, cada uno tiene situaciones que los ponen mal, estoy emocionalmente incómodos.
displacenteros. Bueno, la próxima vez que te suceda eso, no estoy hablando para dramas, estoy hablando para situaciones cotidianas. La próxima vez que te suceda eso, pensá en qué estás pensando. ¿En qué estás pensando exactamente en ese momento que estás en el tráfico? A mí me pasó hoy, ¿no? ¿Qué estás pensando? Si podés anotarlo, a mí era difícil porque vine en moto, no podía anotarlo, pero si vos anotás lo que estás pensando en ese momento, te aseguro por experiencia de trabajar con mucha gente, que más o menos el 80% de esos pensamientos son todos mentiras. No voy a llegar, me van a echar, imposible, me van a dejar de querer, ¿no? Muchos pensamientos son totalmente irracionales, mentirosos, falsos, catastróficos. Y esos pensamientos son los que te generan ese malestar, no tanto la situación. Y ahí entra un juego, que por tiempo no tenemos mucho, es bueno, si trato de eliminar esos pensamientos, algunas disciplinas dicen que se puede, la biología propone que no trates de no pensar en algo, sino que trates de pensar en otra cosa. Reemplazar los pensamientos, esto que decía que se entrenan los deportistas, y ustedes también, cuando tienen una reunión importante, una charla difícil, se la visualiza, ¿no? Uy, tengo que ir, sentarme, le voy a decir tal cosa, si me responde tal otra, ¿no? Uno visualiza y uno también puede visualizar qué va a pensar dependiendo un poco de la respuesta del otro. Entonces, esto de reemplazar un pensamiento por el otro, lo que genera es un cambio en la interpretación de la situación, un cambio en cómo me siento, y la idea siempre, obvio, es sentirse más seguro, más confiado, con emociones placenteras que me hagan comportarme mejor. Entonces, los pensamientos gatillan las emociones. El significado que yo le doy permanentemente a lo que me sucede provoca la emoción. Muchos no nos damos cuenta que estamos haciendo eso todo el tiempo, ni sabemos en qué estamos pensando. Y eso con la repetición, ¿no? Algunos terapeutas van a decir la rumiación, el diálogo interno, la charla interna, eso se convierte en un hábito y más o menos estamos el 90% del día hablando con nosotros mismos. Eso que nos decimos es eso que vamos a sentir todo el tiempo. Y cuando se convierte en hábito, se convierte en creencia, ¿no? Y esas creencias muchas veces nos limitan. Creemos que no nos podemos sentir mejor, creemos que no podemos cambiar, creemos que no podemos ser más creativos y en realidad biológicamente podemos, pero creemos que no. Entonces la idea es ir a detectar en cada uno de nosotros cuáles son esas cosas que te decís todo el tiempo que ya no te sirven. Ya está, ya fue, esto no es más para mí, ¿no? Ir a detectar eso, ¿no? No te permite evolucionar y muchas veces tiene que ver con ese cambio de actitud. Espero que les haya servido, estoy para las preguntas y muchas gracias por la atención. Bueno, le damos un segundito, así se recompone, pero tenemos preguntas y tenemos Ya unas estoy, cuantas buenísimo. preguntas. Me encanta. ¿Ya estás? Sí. Perfecto. Empezamos. Cecilia, ¿cómo diseñar de forma inteligente? ¿Cecilia me llamaste a mí o Cecilia me pregunta? ¿Cecilia es tu segundo nombre? ¿Cómo sabías? Eso. Cecilia ¿qué te dices? pregunta. Dale. ¿Cómo diseñar de forma inteligente las emociones cuando ante algún hecho que nos genera bronca, ira, no podemos refrenarlos y expulsamos todo al instante? Bueno, justamente esto es lo que tiene que ver, que decías un rato, con esta intensidad emocional. A ver, que estemos con una bronca, ira o furia en algún momento del día o de la vida es algo, primero que es algo normal. No vamos a castigarnos por eso. La idea es que cuando vos detectás que esa ira que tenés o esa bronca que tenés no solo no soluciona la situación, sino que la va empeorando, porque genera pelea, discusión, porque realmente no soluciona nada, ahí en vez de esperar que el otro cambie o que la situación cambie, la idea es un poco lo que contaba recién, que era lo más importante de la charla. Bueno, ¿qué estoy pensando que me genera tanta ira esta situación? ¿Cómo estoy interpretando esto? ¿Hay alguna chance de que lo piense diferente? ¿Y cómo sería? Y ahí hay que entrenar. Esto lo hago hace 10 años en la universidad. Y cuando digo entrenar de verdad. Los alumnos el domingo a la noche se van a dormir y se entrenan visualizando la próxima vez que mi jefe me diga así, que siempre me genera angustia, voy a pensar que mi jefe está enojado con la novia o el novio, no sé, no importa. Van probando distintos pensamientos hasta que uno engancha y dice, ya no me angustio más porque me diga una cosa así. Y es prueba y error, es trabajo, es esfuerzo, es posible y vale la pena. Elsa, no es amiga de Cecilia, Elsa. Es de otra familia. Mis emociones extremas negativas, como me enseñaron de chica, terminan en mi cuerpo enfermándolo. ¿Cómo puedo revertir esto? Primero, no son emociones negativas, son emociones displacenteras.
no negativas, dijimos que negativas no hay. Y cuando ella ya descubre o se autoconoce y por lo menos cree que esas emociones la enferman, ahí yo no puedo ayudar porque soy biólogo. Ahí es terapia. Y como decía hace un rato, cada uno elige la terapia que quiere. Yo no soy fanático de ninguna. Soy fanático, sí, de que la gente tiene que ir a buscar ayuda. Porque muchos también aprendimos a que vos podés solo. ¿No? Vos vas a poder. No, levantá la mano, no importa la edad que tengas, y pedí ayuda. Ahora, si va a ser cognitivo-conductual, Lacan, psicoanálisis, coaching, counselor, neurólogo, o sea, ahí cada uno tiene que ir a buscar. Y una cosa que pasa mucho también es que las parejas o los familiares, cuando ven al otro sufrir, le dicen, ¿sabes lo que necesitas vos? Vos tenés que hacer yoga. Vos tenés que meditar. Un chocolate. Sí. No, pero eso te hace bien a vos. No sé si le hace bien al otro. Está bien que se lo digas, pero para mí la frase es, a mí me hizo bien meditar para estas cosas. O a mí me genera mucho bienestar el yoga, por ejemplo. ¿Querés probar? ¿O querés que vayamos juntos? Pero yo soy fanático de la proactividad. Uno tiene que ir a buscar sus herramientas para estar mejor. Y hay un montón de herramientas. Sí. Acá, si a alguno le interesa, tenemos un ciclo en nuestro canal de YouTube de Mindfulness que es muy bueno y ayuda un montón. Laura, entiendo que las emociones no son ni buenas ni malas, pero tenía entendido que eran negativas o positivas. Si no es así, entonces, ¿cómo las definimos o encuadramos? Hoy, como lo dije recién, biológicamente la definimos como esta emoción me causa placer, esta emoción no me causa ni placer ni displacer y esta me causa displacer. Por ejemplo, hay gente que estar tranquilo le causa displacer. Y hay gente que estar tranquilo le causa mucho placer. Ahí hablamos de vuelta de la subjetividad. Pero cuando vos le pones el rótulo de negativa o mala, ¿no? Lo que estás empujando es a evitarla. Y cuando la evitás y suprimís primero no se pueden evitar las emociones. Lo que vos podés evitar es contarla, hablarla, expresarla. Vos creés que la estás evitando, pero en realidad está yendo al cuerpo. Y ahí, como les conté, cuando suprimimos mucho, en años, esas emociones que aprendimos que eran malas, pero no eran malas, eran displacenteras, genera mucha más enfermedad, síntomas, dolores, como conté hace un ratito. María José te pregunta, con la pandemia todo lo que conocíamos como normalidad cambió de forma radical. ¿Los que tienen inteligencia de cambio, ¿le están pasando mejor? No lo sé. A ver, según la biología, hay solamente un 10-20% máximo de la población que le encanta cambiar, que le encanta probar cosas nuevas, que se adapta rápido al cambio, que no se siente tan amenazado con el cambio, pero el 80-90% frente a los cambios, y vivimos un cambio muy grande, en general se siente amenazado y ahí es cuando empieza por ahí a sufrir, a angustiarse, a ponerse ansioso. Primero que los dos son normales, ninguno es mejor que el otro. Hay como una especie de concepto, al que le gusta cambiar y se adapta a cambiar, ¿es más inteligente o es mejor? No, a veces se equivoca más, va demasiado rápido, con tal de cambiar prueba cosas que por ahí no tienen ni siquiera que probar. Entonces, a ver, tener inteligencia de cambio es el poder, por ejemplo, este cambio me da miedo. Sí, está bien, es normal. Hay gente que dice, no, si me da miedo está mal. No, tener miedo es normal, es lo más normal del mundo. Es más, ser valiente no es no tener miedo. Ser valiente es, tengo miedo, pero a pesar de eso voy a intentarlo. Entonces, en la pandemia he visto de los dos mundos, gente que ha sido muy beneficiada mentalmente a cambiar cosas, a aprovechar un momento distinto de su vida para hacer cosas distintas o para pensar cosas distintas, y otros que la pasaron peor, pero ya es más un área más de los médicos, ¿no? De los psiquiatras o los psicólogos, no es mi área. Perfecto. Aldo, ¿qué generan las preguntas en las emociones? Wow, ¿por qué me la leíste? Eso no entendí. ¿Qué generan las preguntas en las emociones? No sé, a ver, necesitaría saber qué es las preguntas, a qué se refiere. Le preguntamos a Aldo, sino que... A ver, me voy a ir por la tangente, me voy por el costado para decirle algo a Aldo. En la escuela nos enseñan a responder, no nos enseñan a preguntar. Y preguntarse es la madre de la creatividad. Las preguntas, la curiosidad, es lo que nos hace creativos. Entonces, muchas veces cuando trabajo en estos temas, vos estás frente a un desafío, emocional o no, en general las emociones siempre están, en vez de tratar de buscar soluciones a ese desafío, a veces ayuda mucho buscar preguntas. Hacerse muchas preguntas, aunque parezcan ridículas. Muchas. Tomarse una semana y anotar preguntas que estén de alguna manera relacionadas con ese desafío. Y lo que muchas veces pasa es que una pregunta muy ridícula o irónica o ¿no? que parece tonta, te dispara directamente a una idea nueva. Entonces, preguntarse es la madre de la creatividad.
Un profesor te pregunta, ¿cómo se articulan ¿Un profesor? Sí, Wow. profesor, así está presentado en el chat. ¿Cómo se articulan las pasiones con las emociones? Wow, no sé. A ver, creo que la pasión es una suerte de emoción, ¿no? El de estar apasionado. Uno de los grandes peligros de la pasión es que la pasión es la anestesia del estrés. Pensalo. Cuando uno vive apasionado con su trabajo, con una pareja, con la literatura, cuando uno tiene mucha pasión por algo, que es espectacular, una vida sin pasión no tiene casi sentido, cree no estresarse. No, yo no estoy estresado, si me apasiona lo que hago. No. Vos vas a una velocidad que estás estresado. No puede ser, si me gusta. No está relacionado lo que te guste con el estrés. Cuando vos forzás la máquina, la pasión te hace sentir que no te estresás, pero en 10 años te quiero ver la cara, como te cambió con el estrés. Entonces hay que tener cuidado de poder dosificar esas pasiones, no creer que porque uno encontró, y ojalá que la mayoría lo haga, lo que le gusta hacer, lo que le apasiona, ¿no? Sentir, tener, hacer lo que quieran, eso no significa que ya está, esa fe del estrés o de la posible enfermedad o de cansado. Clarísimo. Damián, ¿cómo puede ser que el pensamiento cambie a la emoción, siendo que la emoción es tan instintiva, tan primitiva? No, lo que se encuentra en el cerebro son, de vuelta, circuitos, autopistas, redes, rutas que circulan entre el córtex prefrontal, pensamiento, a la emoción y viceversa, como conté. Es decir, están interactuando todo el tiempo. Es lo que se conoce a veces como el bias o el sesgo emocional. Yo me paro acá y arranco a hablar y entre 2 segundos y 2 minutos la gente me sacó la ficha y va a prestar atención o no, va a pensar que soy un soberbio o no, le voy a caer bien o no, y todo ese sesgo emocional va a impactar en la charla. Entonces, están las emociones influenciadas por el pensamiento, pero los pensamientos están mucho más influenciados por las emociones. Por esto que decía, las emociones tienen 200 millones de años en el planeta, los pensamientos 100.000, y las redes neuronales que circulan de un lugar al otro no son homogéneas. Hay mucho más control, o hay mucho más manejo de la emoción sobre la razón que viceversa. Pero en general, como dice un gran neurocientífico, ahora no me acuerdo el nombre, la emoción lleva a la acción y la razón a la justificación. Uno usa mucho la razón para justificarse lo que hizo y probablemente, muy probablemente, eso que hizo fue muy emocional. Pero uno necesita justificarse porque les dije que el cerebro ama tener razón. Cuando uno tiene razón genera dopamina. Claro, qué bien que estuve con comprar ese lavarropa porque ¿no? Va con el auto y en realidad el lavarropa lo compró porque le hizo acordar a la abuela quizás. Sí. Claudio, la felicidad es nuestra esencia. Es una afirmación, la felicidad es nuestra esencia. ¿Es por ello que siempre queremos volver a ella? Yo no sé si definiría que es nuestra esencia. Desde la biología, que es feísimo lo que voy a decir, al cerebro no le importa la felicidad. A la mente, que son nuestra forma de pensar, nuestra actitud, sí puede estar en esa búsqueda de la felicidad, que como ya lo escuchamos 10.000 veces de 10.000 personas distintas, nunca se llega a ese lugar, sino más bien el camino que uno transita y va encontrando momentos de felicidad. Lo que está estudiado en la biología es que más o menos el 50% de tu felicidad te tocó, es como heredado, ¿no? Cuando un científico dice 50% es porque no sabe. Entonces, un 50% y está ahí, ya está, no puedes moverlo, pero el otro 50% lo puedes mover la aguja. Y si vos pensás que el otro 50% va a hacer que te aumenten el sueldo, o tener un auto nuevo, o tener un estacionamiento en el parking, o irte de vacaciones más lejos, te vas a equivocar. Te va a hacer feliz un ratito así, pero después volvés hacia atrás. Entonces, acá la invitación es, si vos querés sostener la felicidad en el tiempo, si vos querés sostener la alegría en el tiempo, tiene que ver mucho más con tu forma de pensar y no con las cosas que tenés. Por algo hablamos de bienestar, no de bien tener. Sí. ¿Vas a acordar de la frase de Lennon? ¿Qué es? ¿Qué dice? La vida es lo que pasa entre que cumplís tus objetivos, es decir, uno tiene esos objetivos. Es esto. Exacto. No, la vida es... Sí, ya pasó. ¿Cómo es? De Oscar Wilde, ¿cómo era? Era linda la frase. Lennon la usa también. Bueno, seguimos. Perfecto. Lumen, ¿un prejuicio puede considerarse una emoción? ¿Cómo poder reconocerlo y desarmarlo para pensar con más claridad?
No, un prejuicio es un pensamiento, es una forma que tenemos de pensar, que fuimos armando, creando de manera inconsciente, lo fuimos aprendiendo. Y de vuelta, si uno lo quiere desarmar, es primero darse cuenta, ser consciente de que estás generando un prejuicio sobre algo y después tener las alternativas de pensar de una forma diferente y ver cómo le va cuando lo piensa diferente. Todos tenemos prejuicios, es algo absolutamente normal. Ahora, cuando vos te das cuenta que ese prejuicio te está impidiendo conocer gente, impidiendo crecer en tu trabajo, impidiendo llevarte bien con los demás, está buenísimo que te des cuenta que, soy yo, es mi prejuicio, no es el otro. Pero eso requiere, ¿no?, de valentía, ¿eh? Un trabajito. María Fernanda, ¿cómo hacer para visualizar ciertas situaciones para estar preparado para cambiar la actitud? ¿Cómo hacer? Cerrar los ojos y pensar, mañana tengo reunión con mi jefa. Bueno, ¿dónde va a ser? Por Zoom. ¿Dónde voy a estar? En la computadora en la cocina. Bien, abro el Zoom. Llega mi jefa. Bueno, como el lunes generalmente está dormida. Te vas imaginando la situación y vas, tratando de pensar lo que vas a pensar. Claro. Eso es el cambio de actitud. Si es que esa situación tiende a generarte malestar. No hace falta visualizar todo el tiempo todas las cosas. Mi propuesta es, cuando algo te molesta hace muchos años o mucho tiempo, en vez de seguir echando la culpa al otro, es decir, ¿cómo la estoy pensando? Claro. Y ahí es donde puedes entrenar a pensarlo diferente. Perfecto. Me pasa la frase, la vida es eso que pasa mientras estamos haciendo otros planes. Eso. Esa era. Y para cerrar con las preguntas del público, Soledad, ¿la culpa es una emoción? La culpa es la única emoción, desde la mirada biológica, que no sirve para nada. Y es una emoción judeo-cristiana, sí. No sirve para nada. Hagan lo que quieran con esa frase. Bueno, y cerramos. Muchísimas gracias. Un placer, gracias a ustedes. Esta tarde con nosotros. Y muchísimas gracias a todos por sumarse a esta propuesta. Les recordamos que esta charla y todas nuestras charlas están en nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbanse. Y los invitamos a que sigan las novedades en nuestra web y en nuestras redes sociales para disfrutar de todo el contenido que tenemos programado para ustedes este año. Los esperamos el 21 de marzo a las 5 de la tarde para participar de un encuentro en el que Florencia Salort nos hablará acerca del placer de las mujeres. Cómo influye la construcción cultural y social de género en su vivencia de goce. Culpa y placer, ¿de qué manera impactan estos aspectos en la sexualidad y en otras prácticas de disfrute? Muchísimas gracias a todos los auspiciantes que nos acompañaron. Muchísimas gracias a todas las filiales OSDE que hicieron posible la charla en el día de hoy. Muchísimas gracias. Sigamos cuidándonos entre todos. Buenas tardes.